Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Rafael Torres Rivera, soy del estado de Puebla y hoy vamos a hablar acerca de este proyecto de investigación que se titula Impacto del uso de CRISPR-Cas9 en embriones humanos. CRISPR-Cas9 eh, es un sistema de defensa presente en bacterias y arqueas que se ha utilizado como técnica de edición genómica en organismos superiores como es el ser humano o en otros animales. Eh, Se le define como un clúster regularmente interespaciado que consiste en repeticiones cortas palindrómicas. Ahora, el planteamiento del problema. Diversos estudios proponen que el uso de esta técnica es beneficioso a la hora de tratar enfermedades diversas. Cualquier tipo de enfermedad que tenga un componente genético, ya sea VIH-Sida hasta cánceres o incluso sordera. El problema es que el ser humano es un organismo altamente complejo y la probabilidad de crear aberraciones genéticas es muy grande, debido a la falta de precisión nanométrica o incluso atómica a la hora de realizar los cortes en nuestro material genético. Aunado a esto, la falta de regulación gubernamental en ciertos lugares del mundo ha facilitado su uso previo, con resultados que aunque parecen ser exitosos, en realidad traen consecuencias nocivas para la salud y la calidad de vida de estas personas genéticamente modificadas. Entonces, nuestra pregunta general es, ¿podría el uso del sistema CRISPR-Cas9 en embriones humanos causar aberraciones genéticas, dado su uso con fines terapéuticos? Y nuestra hipótesis es que el uso de sistemas bacterianos o de organismos primitivos como las arqueas en organismos altamente complejos como el ser humano trae consecuencias nocivas para la salud. Y la razón es muy simple y se va a probar que no se da naturalmente en el ser humano. Este sistema es exclusivo de bacterias. Y no, nuestro objetivo general es determinar a través de la revisión de literatura científica si el uso de CRISPR-Cas9 en embriones humanos puede llegar a crear aberraciones genéticas. Como objetivos específicos tenemos establecer como hecho científico la complejidad del genoma humano y se va a demostrar. Establecer que el uso de técnicas como estas son imprecisas. Discutir por qué ejemplos donde su uso ha sido exitoso no puede ser necesariamente replicado, sino que son casos que ocurren solamente una vez o una cantidad mínima de veces. No puede ser usado a gran escala, con propósitos clínicos. Y mostrar posibles consecuencias negativas de su uso. Justificación. El sistema CRISPR-Cas no aparece naturalmente en el ser humano. Aunado a esto, nuestro genoma contiene entre 20 y 25 mil genes y aún no se conoce la función de todos y cada uno de estos. Entonces, al inhabilitarlos, no se sabe exactamente qué parte de la fisiología, de la fisionomía humana está siendo afectada. En cambio, las bacterias solo contienen unos cuantos miles. Y ahora, cualquier falta de selectividad o especificidad por parte del sistema resultaría en aberraciones genéticas, cuya probabilidad de sobrevivir sería baja o por lo menos la calidad de vida del paciente genéticamente modificado se vería afectada negativamente. Pero, ¿qué es el sistema CRISPR-Cas? El sistema CRISPR-Cas es un complejo de la enzima Cas9, que es una exonucleasa que reconoce cierta secuencia en el material genético y la corta. Y para esto necesita un sitio de solo tres pares de bases. Dentro de los miles y miles y miles de pares de bases que tenemos, solo necesita tres, que se llama PAM, para reconocer su sitio de corte y comenzar el corte. Y para esto tiene un sistema de guía de ARN que bajo el principio de complementariedad de bases le ayuda a seleccionar el sitio. Entonces necesita PAM y necesita el ARN guía. Y la complejidad del genoma humano está dado por la presencia de intrones y exones, que es algo ausente en bacterias. Los genes en bacterias pasan de ADN a ARN a proteína sin ninguna modificación. En cambio, los genes en los organismos eucariotes no solo presentan estructuras que deben ser removidas, como los intrones, sino que también pueden presentar otros fenómenos como la metilación.
Aparte, gran porcentaje de los genes se presentan como familias y están presentes en repeticiones. Lo que esto significa es que no solo se tendría que deshabilitar una sola copia del gen, sino múltiples. Y algunos se presentan como pseudogenes cuya función es desconocida. Ahora, nuestro genoma presenta una gran cantidad de secuencias repetitivas, algunas copias que enumeran los cientos de miles, y no se sabe exactamente cuál es la función de estas. Así que un corte fuera del sitio blanco ideal, idóneo, en una de estas secuencias repetitivas podría afectar eh, la salud de la célula. Ahora, el sistema CRISPR-Cas9 puede ser impreciso. Tenemos 3 billones de pares de bases repartidos en 46 cromosomas. El sitio de pegado consiste en 3 nucleótidos solamente. Y aunado a esto, el estado de la cromatina, que son las proteínas que empaquetan el ADN dentro del núcleo, puede afectar el resultado del corte, ya que si el sitio de corte no está disponible, no está abierto para que la enzima llegue, se pegue y haga el corte, entonces este no ocurre. Y todo depende del estado de la cromatina, si la célula se encuentra en división o no. Aparte, el ADN genómico puede estar metilado, lo que afecta la interacción entre la enzima y el ADN genómico. ¿Y por qué el éxito en algunos casos puede no ser replicado? Bueno, la razón es muy simple. La razón es que existen diferentes métodos de entrega, por así decirlo, a la célula. Pueden ser liposomas, pueden ser viruses que han sido genéticamente modificados, pueden ser polímeros, pueden ser nanopartículas o pueden ser a través de técnicas electrostáticas y reproducirlos con la misma consistencia para obtener exactamente el mismo resultado en pacientes que presentan variaciones genéticas entre uno y otro es un proceso muy improbable de obtener. Y aunado a esto, el estado reproductivo de las células dentro de un paciente no se puede controlar, ya que estamos hablando de trillones de células y no se sabe en qué estado reproductivo están todas a la vez. ¿Y esto cómo afecta? Bueno, debido a que la cromatina empaqueta el ADN y puede que la enzima del sistema CRISPR-Cas9 no tenga acceso a ella y no pueda realizar el corte, por lo tanto. Ahora, la importancia del planteamiento, objetivos y justificación. El primero es compartir conocimiento nuevo con la comunidad científica para obtener la regulación gubernamental. Esto es lo más importante ya que se está hablando de la salud de un ser humano. Evaluar temas complejos como la salud humana de una manera cualitativa requiere hacer las preguntas correctas, que es lo que estamos intentando formular en el marco teórico. Una investigación bien planteada nos ayuda a producir trabajo de calidad y esto sobre este renombre, que es un beneficio para el investigador. El renombre le ayuda a obtener fondos y un salario estable, una plaza dentro de un centro de investigación financiado por el Estado o una entidad privada. En el marco teórico tenemos que ese sistema CRISPR-Cas9, que ya lo explicamos, es un complejo de ARN guía con una enzima, una proteína con actividad catalítica que reconoce el sitio PAM y si hay complementariedad de bases con el ARN guía que ya viene dentro del sistema, entonces la enzima Cas9 hace el corte y esto inhabilita los genes. Al inhabilitar los genes, esto afecta el curso de una enfermedad. Puede, por ejemplo, teóricamente, prevenir la infección con VIH o tratar la sordera. ¿Cuál es el origen de CRISPR-Cas9? Se sabe que es un sistema presente en bacterias y arqueas para evitar que virus que las afectan inserten su propio material genético dentro del material genético de la arquea. Entonces, al insertarlo, lo cortan y lo inhabilitan. Le hacen el famoso knockout, como sería en inglés. Y el enfoque biomédico es que cualquier enfermedad que tenga un componente genético, por ejemplo, se sabe que la infección de VIH requiere del gen CCR5 para ocurrir, pueda ser tratada debido a que se puede inhabilitar un gen. Tan solo con alterar la secuencia de un gen se puede inhabilitar a este y eso causa que el curso de la enfermedad cambie. Se puede prevenir enfermedades. Pero ¿qué condiciones médicas se pueden tratar con esta tecnología? Estamos hablando de una gran gama de enfermedades. Cualquier enfermedad que tenga un componente genético, ya sean desórdenes genéticos inmunológicos, como esclerosis múltiple, alergias o cánceres. ¿Cómo está regulada esta tecnología? Bueno, antes de ser usado en China con seres humanos por primera vez, no existía una regulación muy fuerte por parte de los gobiernos.
Sin embargo, después de este incidente en particular que vamos a hablar en la siguiente pregunta, las regulaciones han sido introducidas y se limitan en la mayoría de los casos a embriones que no sean mayores a 14 días de existencia. Entonces ya se propuso un límite para evitar las aberraciones genéticas que estamos intentando probar en este proyecto. ¿Y cómo es el uso de esta tecnología para el tratamiento de VIH-Sida? Bueno, sabemos que el virus, para interactuar con una célula y poder introducirse, requiere de este correceptor número 5, que es conocido como CCR5. Entonces, el principio teórico es muy simple. Si se deshabilita el gen que codifica para la proteína CCR5, la proteína de membrana, entonces la infección no puede ocurrir. Y eso es como comienza esta odisea. Se inhabilitó en un par de gemelas en China para evitar su infección posterior al VIH. Pero ¿qué se sabe acerca de este gen? Bueno, este gen, como correceptor de membrana, está involucrado en la activación del sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. Está involucrado en los dos. Aparte, está involucrado en la migración neuronal dentro del cerebro, debido a que tenemos células del sistema inmune dentro del cerebro. Eh, entonces, tiene una función imprescindible. Sin embargo, también se sabe que es necesario para la infección de VIH. ¿Y esto qué consecuencias trae? Bueno, eso lo vamos a hablar más adelante, pero básicamente hace al individuo que tiene este gen deshabilitado incapaz de tener una respuesta inmune correcta o presenta desarrollo anormal del cerebro. Este gen ha sido previamente deshabilitado a través de otras técnicas, como interferencia de ARN, lo que se le conoce como TALEN, son nucleasas que dependen de factores de transcripción, o los famosos dedos de zinc, que son donde proteínas reconocen directamente a las secuencias blanco, pero tienen mucha menos especificidad ya que no cuentan con una ARN guía, pero ya se ha realizado antes. Otra diferencia del CRISPR-Cas con otras técnicas es su facilidad para ser producido en el laboratorio, su mayor especificidad y que puede ser introducido a las células blanco, a las células que se van a modificar para evitar la enfermedad o para cambiar el curso de una enfermedad a través de un gran número de vectores, ya sean virus genéticamente modificados, liposomas o nanopartículas. Sin embargo, también tiene fallas. Se tiene que introducir el sistema de manera eficiente y consistente, que es algo que lograr de manera masiva a nivel clínico es algo muy difícil. Solo se puede introducir a un tipo específico de célula o tejido y se tiene que evitar la modificación indirecta de otras secuencias, que es lo más importante. Sus implicaciones éticas son riesgos de obtener resultados no previstos, la cuestión del consentimiento, qué tanta información se puede compartir con el paciente y el riesgo de adentrarse en el campo de la eugénica, jugar a Dios. ¿Y cuáles son las fallas posibles del sistema? Bueno, ya hablamos de ellas. Para el caso del CCR5, que es el único caso que se ha probado en seres humanos, el desarrollo inapropiado del cerebro a través de la migración neuronal incorrecta y la susceptibilidad a gran variedad de infecciones, sobre todo virales. Para nuestro diseño de investigación, tenemos que es un tipo de investigación documental y para esto accedemos a la base de datos del Centro Nacional de Biotecnología, de Información de la Biotecnología en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, que es una base de datos abierta al público y se encuentran con muchos estudios científicos de las revistas más prestigiosas disponibles gratuitamente para cualquier usuario. Entonces hacemos una búsqueda manual utilizando claves como palabras clave como CCR5 o como CRISPR-Cas9 y se va curando de manera manual para obtener los artículos que son de importancia para este estudio. Y como finalidad tenemos que es una investigación evaluativa. Vamos a evaluar toda la información que se encuentra dentro de estos artículos que han sido publicados exitosamente. De alcance es un alcance explicativo, ya que tenemos una relación de causa y efecto. La causa sería el uso del CRISPR-Cas9 como herramienta de edición genómica en un ambiente no natural, en este caso células humanas, el uso de vectores de entrega para el sistema, que una no garantizan la consistencia que se requiere a nivel clínico para tratar a todos los pacientes posibles. Y dos, estos pueden elicitar una respuesta por parte del sistema inmune al ser
elementos foráneos al cuerpo. El sistema inmune los puede detectar y los puede atacar también. La edición genómica de genes de interés con repercusiones desconocidas. Esto tiene dos dimensiones. La primera dimensión es modificar sitios que no son considerados blancos o modificar sitios que son considerados blancos, pero sin saber para qué sirve el gen de interés, el gen en cuestión. Si no se conoce bien su función, solo se sabe que está involucrado en cierta enfermedad y se deshabilita, no se sabe qué repercusiones puede traer para la salud del paciente. Y como efectos tenemos repercusiones desconocidas en la mayoría de los casos, ya que los genes existen por una razón e incluso se repiten numerosas veces por una razón. Esas razones que son fundamentales para la salud y la estabilidad de la célula y de los tejidos. Y en casos conocidos como el del CCR5 tenemos susceptibilidad a infecciones virales y desarrollo inferior del cerebro. Cuando se trata de diseño es no experimental, es de naturaleza transversal y nuestra variable de estudio es el estado de salud de individuos modificados genéticamente con CRISPR-Cas9 comparado con una población control que son individuos normales. Nuestros instrumentos de recolección de datos son observación no participante y ficha de observación. Cuando se trata de observación no participante, tenemos una observación indirecta, que son datos obtenidos de literatura científica. Y en nuestra ficha de observación nos enfocamos en características intrínsecas. En este caso, buscamos el estado de salud de los pacientes genéticamente modificados y utilizamos como ejemplo el gen CCR5 en el ser humano, en donde se han probado las repercusiones de la modificación genética de este y de sus células. Y como se puede mostrar en la imagen, el gen CCR5 está involucrado en la activación del sistema inmune adaptativo y del sistema inmune innato. Y esto afecta infecciones virales. La respuesta del hombre a las infecciones virales. Ahora, cuando se trata de técnicas de análisis de resultados, estamos hablando de que son cualitativos por naturaleza, no cuantitativos, ya que no podemos evaluar numéricamente exactamente los efectos de este problema. Y lo que se busca son códigos patrón. Para codificación de la información se hace, como ya dijimos antes, búsqueda individual de artículos científicos en PubMed y lectura y revisión manual, una curación acerca de información que prueben esta hipótesis. Sabemos que la información se debe reducir, categorizar, clarificar, sintetizar y comparar. Y para esto se muestra esta imagen donde vamos obteniendo información para cada uno de los posibles escenarios que se han evaluado experimentalmente y su referencia. Para exposición y presentación de datos, elaboramos una matriz sencilla, es muy sencilla, que compara el grupo control con el grupo experimental. Y formulamos tres preguntas básicas. Una, ¿presenta el individuo inhabilidad de estimular su sistema inmunitario adaptativo? Dos, ¿desarrolla el individuo susceptibilidad a infecciones virales? Tres, ¿presenta el individuo un desarrollo anormal del cerebro? Y en este caso, para el grupo experimental, las tres preguntas tienen una respuesta de sí, mientras que para el grupo control, que son seres humanos no modificados genéticamente, tienen una respuesta que no. Para la elaboración de conclusiones, lo que hacemos es formular narrativas coherentes interpretando los datos. Sabemos que el knockout de ciertos genes como CCR5 afecta la habilidad de los pacientes para estimular su propio sistema inmune y el desarrollo de su cerebro a través de la migración neuronal anormal. A pesar de que el sistema CRISPR-Cas9 ha sido utilizado tanto en embriones como en adultos humanos para una gran variedad de enfermedades, como el cáncer o el VIH, aún existen problemas a superar. La presión del sistema, la falta de conocimiento acerca de la función de genes diversos y otras estructuras genéticas, la necesidad de crear sistemas de entrega que tengan la misma calidad y que funcionen con una gran gama de pacientes, y la variabilidad genética entre paciente y paciente, incluso para el mismo gen. Ahora, la verificación del modelo teórico se utiliza el método de comparación constante, que facilita la identificación de conceptos y genera teoría a partir del análisis de los datos. Saturación de la información, que es lo que hicimos, la revisión de la literatura científica adicional, ya no aporta más información nueva y tiende a repetirse. Triangulación, mantener la relación entre él o los autores y su trabajo, que es lo que hemos hecho a través de las referencias y de las imágenes utilizadas en esta presentación. Como reflexión tenemos tres dimensiones de las que queremos hablar, que son los retos, las competencias y el método científico. Los retos es de que la mayoría de la literatura gratuita
que se necesita para ese tipo de estudios está en inglés, lo que requiere un cierto nivel de conocimiento de este idioma. Otra, como es realizado por gente que tiene doctorados en ciencias, gente muy especializada, se utiliza un vocabulario altamente técnico, del cual se tiene que estar familiarizado para poder entender los conceptos que ahí se manejan. Y tres, la comprensión de conceptos abstractos. Al ser un lenguaje altamente técnico, ya se utilizan conceptos que no están presentes en el vocabulario común en la vida diaria de las personas. Por lo tanto, requieren de un poquito de esfuerzo adicional para poderlos entender. Y estos conceptos abstractos generan preguntas nuevas, ya que se van formando nuevas hipótesis, digamos. Y competencias es de que la evaluación de estos textos académicos o educativos ayuda a realizar esquemas de investigación científica de una forma sistemática y estructurada. Nos ayuda a formular las preguntas de investigación correctas, nos ayuda a utilizar las técnicas de recopilación de datos correctas y las técnicas de análisis de datos. Algo que llama la atención es de que para el estudio de datos cualitativos no existen técnicas eh, per se, sino que son una compilación de técnicas diferentes. No hay una técnica específica que ayude para su análisis, sino que tiene que ser a través de diferentes ángulos que cada investigación tiene que eh, utilizar de acuerdo a su naturaleza. Y tres, el método científico, el concepto más importante que se aprendió aquí es de que cada resultado debe de ser poder replicado. No es exclusivo de la investigación del investigador que lo crea, sino que cada resultado tiene que poder ser replicado. El origen de las hipótesis, eh, ya avanzando en términos de nuestro vocabulario técnico y nuestro uso de conceptos abstractos, lleva a la formulación de preguntas y a su vez, cada vez que se encuentran resultados o forman conclusiones, esto puede generar preguntas nuevas. Además, se pueden extrapolar de una línea de investigación a otro datos y así formular preguntas nuevas. Es una rama fascinante en lo personal. Y como referencias, bueno, aquí las tiene. Utilizamos una gran variedad de referencias de acuerdo a las imágenes que utilizamos y los libros para las técnicas de investigación. Muchas gracias.